Hola a todos, esta es la segunda parte del video del tema que estábamos tratando, que son pronósticos para pronosticar la demanda de una producción futura. Tenemos pronósticos cuantitativos, era el tema que nos faltaba por ver. Bueno, en los pronósticos cuantitativos es analizar el comportamiento de un producto, los históricos de la demanda de un producto, para analizar y proyectar la demanda a futuro, saber cuál va a ser mi demanda a futuro y así saber qué necesito producir. Tenemos métodos como el promedio móvil simple. El promedio móvil simple, algunas características es, se utiliza entre periodos de 6 a 12 meses, el patrón de los datos deben ser estacionarios, o sea, no debe haber tendencia ni temporalidad, y el horizonte del pronóstico un corto a mediano plazo. Cuando tenemos datos a largo plazo, de pronto vamos a analizar la demanda del mes de junio. Con datos de enero, febrero y marzo no va a ser tan eficiente este pronóstico. La fórmula, bueno, como la podemos ver, es la demanda uno más la demanda del mes anterior más la demanda del mes anterior y así cuántas demandas queramos poner dividido el número total de periodos que queramos analizar. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, analizando cuántos periodos se deben tomar, se deben promediar para este pronóstico, como bien decíamos, se debe tomar periodos cortos, no muy largos. Y aquí vemos en la gráfica cómo pronosticando con 3 semanas o pronosticando con 9 semanas varía el pronóstico con respecto al comportamiento real de la demanda. Tenemos que el comportamiento real de la demanda sube y baja, tiene picos, no es estático, es un poco dinámico. Cuando proyectamos la demanda con un pronóstico a un periodo corto, 3 meses, vemos que tiene un comportamiento más o menos parecido, sube y baja, parecido a cómo se comporta la demanda de manera real. Pero ya cuando proyectamos los pronósticos con un periodo largo de 9 meses, vemos que es casi uniforme, no se ve picos que suben o bajen. Entonces lo que decíamos es que este pronóstico es ideal usarlo con periodos cortos. Después tenemos el promedio móvil ponderado. Algunas características de este promedio, de este pronóstico, es que se necesitan de 5 a 10 observaciones. El patrón de los datos debe ser estacionario, tiene las mismas características en este sentido que el promedio móvil simple. Lo único que va a cambiar es que ya no le va a dar el mismo peso a todos los periodos analizados, sino que a cada periodo, respecto a mi criterio, le voy a otorgar un peso. Ejemplo, si yo voy a calcular la demanda de junio, va a tener más peso la demanda del mes anterior, mayo, que la de enero. A enero yo le voy a dar un peso de un 10%, mientras que a mayo le voy a dar un peso de un 20-30%, según mi criterio, según los periodos que yo vaya a utilizar. Vemos la fórmula donde tenemos que la demanda futura va a ser igual al peso que yo le doy por la demanda del periodo anterior y así cuántos periodos yo quiera coger. Y finalmente tenemos la suavización exponencial. Algunas características es también se debe tomar un rango de datos más o menos de 5 a 10 observaciones. El periodo de los datos en este caso, diferente a los otros dos que vimos, debe tener estaciones y tendencias, o si no, simplemente nos remitimos a los que vimos anteriormente. Estaciones y tendencias, diferente a lo que vimos, ya que lo que hemos visto es que una demanda que se comporta más o menos parecida, que independiente del mes no me va a subir o a bajar mucho, en este caso es diferente. En este caso yo estoy suponiendo que, ejemplo, en diciembre yo voy a vender mucho más, ahí voy a tener una tendencia.
y la demanda no va a ser uniforme para todos los periodos. Algo parecido de este pronóstico a los anteriores es que el horizonte de pronósticos también se evalúa en un periodo corto. La fórmula, ahí la podemos observar, donde el pronóstico del siguiente periodo es igual al pronóstico de este periodo más una alfa, que va a ser nuestro factor de suavización exponencial por la demanda de este mes real menos el pronóstico de este mes. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, para aclarar, esta constante de suavización exponencial se puede llegar a calcular. Una fórmula que nos dice el libro de Chase es coja 2 dividido n más 1, donde n va a ser el número de periodos que usted va a utilizar para analizar el pronóstico del siguiente periodo. Entre más pequeña sea nuestra constante de suavización, menos se va a parecer al pronóstico en el cual me estoy basando. Pero entre más grande sea mi constante, más se va a parecer al pronóstico de los periodos anteriores en los cuales me estoy basando para calcular el pronóstico del siguiente periodo. Como vemos en la gráfica, cuando usamos una constante de 0,5, esta se va a parecer más a la demanda real, mientras que con una constante más bajita, pues vemos que se va a parecer menos a la demanda real. Tenemos un tercer método de pronósticos, el cual se deriva de la suavización exponencial. Este es igual a la suavización exponencial, pero le vamos a agregar un factor de tendencia. Este factor de tendencia se podría decir que es una constante que se lleva periodo a periodo, que me va modificando los pronósticos. Tenemos que para este caso vamos a sacar no solamente el pronóstico del periodo, sino vamos a sacar la tendencia del periodo. Y la suma del pronóstico del periodo más la tendencia del periodo me va a dar mi pronóstico final, que va a ser el pronóstico con tendencia. Bueno, finalmente necesitamos saber de esos pronósticos que nosotros sacamos, con cuál me debo quedar, cuál es mejor para mi compañía. Para esto, nosotros hacemos una medición de errores. Ejemplo, yo puedo aplicar todos los pronósticos y determinar mediante esta medición de errores con cuál pronóstico me debo quedar. Para eso tenemos muchas fórmulas de errores para calcular los tipos de error. Pero en esta oportunidad vamos a ver las dos, digamos que más importantes con las cuales podemos llegar a tomar decisiones, las cuales son el MAT, la desviación absoluta media y la señal de rastreo. Lo primero que sacamos es el MAT mediante una tabla. En el Excel adjunto que está en el blog podemos ver cómo se desarrolla esta tabla y después dividiendo el MAT sobre la suma corriente de los errores pronosticados, vamos a tener nuestra señal de rastreo. Si definimos la señal de rastreo, técnicamente esta es el número de desviaciones medias absolutas en que el pronóstico se encuentra por encima o por debajo de la ocurrencia real. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir nuestro pronóstico de qué tanto se pasó o qué tanto le faltó para llegar al resultado real, a la demanda real. Lo ideal es que nuestra señal de rastreo sea lo más pequeño, lo más acercado a cero posible. Entonces, si nosotros tenemos dos pronósticos y le sacamos la señal de rastreo a cada uno, finalmente nos quedaremos con aquella señal de rastreo, aquel pronóstico que nos arroje una señal de rastreo lo más cercano a cero. También la teoría nos dice que una señal de rastreo que esté por encima de 4, a veces de 3, nos dice la teoría, ya no es un buen pronóstico. Deberíamos ajustarlo para que nos dé una señal de rastreo entre un valor de -3 a 3 positivo.
Bueno, esto ha sido todo mediante la explicación de este tema. Para más información pueden encontrarlo en el blog, en los ejercicios que están propuestos y espero que les haya gustado. Saludos, que estén bien.